No estoy pudiendo con... Ahora sí. ¿Se ve? Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a hablar de introducción a la nefrología. Por favor, quiero que me sigan. Esta clase no es fácil. Esta clase tiene su complejidad. Entonces, voy a tratar de hacerla lo más pronto posible. Yo pienso que vamos a demorar una media horita en la clase. Les ruego que pongan atención porque lo que les voy a hablar ahora es algo de fisiología del riñón, ¿ya? Bueno, deme un segundito. Ya no voy a, estos son los, pero ya no voy a admitir más después. Bueno. Ya, ¿están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. La nefrología es una especialidad rama de la medicina interna. Ya saben que la medicina interna es pues nuestra especialidad madre. Estudia la anatomía, fisiología y fisiopatología de la función renal, estudia las diferentes patologías nefrológicas, trata patologías, realiza procedimientos quirúrgicos, aunque no crean en nefrología a pesar de ser una especialidad clínica. En la nefrología también se hace lo que es todo lo que son las terapias sustitutivas de la función renal, como hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal. Más o menos es lo que hace. Esa es la estructura y función del riñón. El riñón es un órgano par, uno a cada lado de la columna, entre la dorsal 2 y 3. Tiene un tamaño aproximado de 10 a 12 centímetros, 5 a 6 centímetros de ancho y un espesor de 3 a 4 centímetros. Pesa aproximadamente 150 gramos, tiene una consistencia dura, es como los riñones de vaca, si alguna vez han comido, es muy parecido, es durito. Y en la cara externa es lisa y en la cara interna están los vasos, nervios linfáticos y también el órgano excretor que es el uréter. Aquí hay una imagen muy bonita donde se representan la ubicación de los riñones. Fíjense qué interesantes. Esta es una radiografía esta es una urografía intravenosa donde se pintan los riñones y fíjense cómo se ven hasta los uréteres. Y aquí están, ¿no? Entre dorsal 12, estas son las lumbares, ¿no? Esta es la quinta lumbar, cuarta, tercera, segunda, primera y dorsal 12, ¿no? Y aquí están los riñones. Estas son las estructuras del riñón. Fíjense, he tratado de poner dos cortes esquemáticos que serían sagitales, donde se ve, síganme por favor, la corteza renal es importante. Y luego hay unas estructuras propias del riñón, que son las médulas renales. Todas estas que ven acá. Las médulas desembocan en la papila, ¿ya? Y la papila en los conductos colectores, que son estos, ya que tienen forma de cálices. Por eso se llaman cálices menores y estos serían los cálices mayores. Bueno, aquí también está, fíjense, médula renal. Estas son, las médulas renales están como pirámides, por eso se llaman pirámides renales también, los cálices menores, cálices mayores, etcétera. Entonces vamos a hablar un poquito de la anatomía fisiológica. Fíjense que el riñón es el segundo órgano después del cerebro que tiene un aporte sanguíneo muy alto, un flujo sanguíneo alto. Por el riñón pasan entre 1000 a 1200 ml de sangre por minuto. Fíjense qué importante. De esta sangre, de este flujo sanguíneo renal, va a salir lo que es la orina, gracias a unas estructuras que las vamos a ver en un ratito que se llaman glomérulos. Las arterias se van a ir dividiendo de grande a pequeño hasta formar las arteriolas aferentes que van a llegar al glomérulo y luego van a salir las venas en la misma disposición hasta salir del riñón una vena renal generalmente única. ¿Cuál es la función de los riñones? La función de los riñones, como ustedes ven acá,
es mantener la homeostasis del medio interno. Si yo les pregunto qué es homeostasis, por supuesto que ya saben ustedes y me van a decir que es mantener el equilibrio del medio interno, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las funciones del riñón? Son las siguientes. A ver, déjenme un ratito. Siguen metiéndose y eso nos perjudica. Por favor, tienen que ser puntuales desde la siguiente vez, ¿ya? ¿Están viendo otra vez la presentación? Sí, doctor. Ya. Ahora sí que no acepto a nadie. Bueno, estas son las funciones de los riñones. Eliminación de productos de desecho. Esto es posiblemente una de las cosas más importantes. ¿Cuáles son los productos de desecho? De todo lo que son las funciones metabólicas del organismo. Les recuerdo solamente que el metabolismo se divide en dos. Anabolismo, cuando se forman sustancias, y catabolismo, cuando se destruyen las sustancias, dando lugar a desechos. En este caso, los desechos son creatinina, urea, ácido úrico, entre muchos otros, ¿ya? Pero son los que podemos medir en plasma. Segunda función importante, regula el equilibrio hidroelectrolítico. Para esto, regula el volumen plasmático, regula el volumen de agua, regula la tonicidad y la natremia, es decir, el sodio, regula el potasio, regula calcio, fósforo, magnesio. Va a regular el equilibrio ácido-base. Esto es muy importante. Si nosotros no reguláramos esto y vivimos en acidosis, nos morimos. Función hormonal también tiene el riñón, que son tres cosas. Primero, formación de eritropoyetina en las células del intersticio. ¿Para qué sirve la eritropoyetina? Para la formación en la médula de glóbulos rojos. Por lo tanto, todo paciente que tenga una alteración en los riñones va a tener anemia. Va a formar la 1,25-dihidroxicolecalciferol, también llamada vitamina D3, en el túbulo proximal por acción de la enzima alfa-1-hidroxilasa. Esto es muy importante porque la vitamina D3, que es la vitamina D activa, tiene unas funciones importantes como son calcio y fósforo en el intestino, va a liberar los niveles de calcio en plasmáticos a través de la hormona paratiroidea, etcétera. Eso es muy importante, ¿ya? Y luego también los riñones participarán en el eje renina-angiotensina-aldosterona. Nosotros tenemos en el riñón 1 millón de nefronas por cada riñón. La unidad funcional del riñón se llama nefrona. De este 1 millón de nefronas que hay en cada riñón, por lo tanto, si yo les pregunto cuántas nefronas tenemos los humanos, me dirán pues 2 millones, porque tenemos 2 riñones, ¿ya? Esto no tiene que haber dudas, por favor. Yo les agradezco a los que están en la clase porque realmente las clases teóricas deberían ser obligatorias. Sí se aprende. Pero bueno, sigamos. Cada quien ya velará pues, por su formación. De este 1 millón de nefronas, 70% son corticales, es decir, están en la corteza del riñón, y las otras 30% también son corticales, pero están pegadas a la médula. Por eso se llaman nefronas yuxtamedulares, es decir, los glomérulos están ahí. Si nosotros tenemos una alteración glomerular, se va a afectar la corteza porque ahí están los glomérulos. Este es un esquema de una nefrona. Fíjense, aquí está el glomérulo, aquí están los túbulos proximal, el túbulo distal, etcétera. Y ahora vamos a hablar del glomérulo. El glomérulo es una red de capilares ramificados y anastomosados entre sí. Está compuesto por células endoteliales, está compuesto por
membrana basal. La membrana basal mantiene la arquitectura glomerular. Es una barrera de filtración para moléculas grandes y con carga eléctrica negativa. Es un mecanismo de protección. Está compuesta por colágeno tipo 4, laminina y proteoglucanos. Esto es importante cuando ya les hablen más adelante del tema muy importante que son las glomerulonefritis. También en el glomérulo existen las células epiteliales especializadas que se llaman podocitos, que estarían por fuera de la membrana basal. La función de los podocitos es la síntesis de membrana basal glomerular, y luego estarían las células mesangiales. El mesangio es el lugar donde se soportan los capilares, ¿no es cierto? Y esto es muy importante. Pueden haber alteraciones en las glomerulopatías del endotelio, de las células epiteliales, de las células mesangiales, y también pueden haber alteraciones de la membrana basal. Por eso es importante que conozcamos esta estructura. Fíjense en este esquema. Si siguen el cursor, aquí tienen el endotelio, que son células planas, muy fenestradas. Ahí está. Luego viene la membrana basal. La membrana basal está aquí. Y luego vendrán los podocitos. Muy bien. Los podocitos son las células epiteliales especializadas. Y en medio están las células mesangiales. Creo que este es un esquema. Miren, si me están siguiendo, se dice que el esquema típico de un glomérulo es una imagen en trébol. Si ustedes ven esto, aquí tienen tres cositas y por dentro están las células mesangiales, siempre por dentro. Y por fuera están las células epiteliales. Pues aquí tienen un esquema. Y fíjense que esta estructura, hay que tener mucha imaginación realmente para la patología, ¿no es cierto? Un segundito, por favor, es que me estaban llamando. Mil disculpas, volvemos, pero con esta contingencia del COVID es muy grave la situación y mi teléfono no deja de sonar. ¿Están viendo otra vez? Sí, perfecto, doctor. Ya, por favor, seguimos. De rato en rato me van a disculpar, pero el celular no para de sonar. Es muy grave la situación, es muy grave en la que estamos. Bueno, les decía que hay que ser tener una mente muy amplia para buscar esta estructura dentro del glomérulo, pero sí existe. Fíjense, aquí hay uno capilar, aquí hay otro y aquí hay otro. Esta sería la estructura en trébol, que sería igual a esta. Por lo tanto, lo que está por dentro son células mesangiales, lo que está por dentro del vaso es una célula endotelial y las que están por fuera sería un podocito. Bueno, seguimos. Luego del glomérulo viene el túbulo contorneo proximal. Este es un túbulo muy especializado que su función es reabsorber a gran medida todo lo que pasa en el filtrado glomerular que se forma en el glomérulo, obviamente. Tiene un ribete en cepillo, mayor superficie de transporte, le dan unas invaginaciones que tiene, participa en el transporte activo gracias a las bombas de sodio y potasio ATPasa y reabsorbe muchísima agua gracias a la ósmosis. También participa en la reabsorción de muchas sustancias como bicarbonato, gracias a la anhidrasa carbónica, glucosa, aminoácidos, vitaminas, etcétera, y participa en el cotransporte de glucosa y aminoácidos y en el contratransporte de hidrogeniones. Ya saben que cotransporte es como si tú agarraras a tu amigo de la mano y lo metes a un cuarto, a una discoteca.
Y contratransporte es agarrar a alguien, sacarlo para que tú entres, ¿me entiende? Muy bien. Quiero que tomen atención en esta diapositiva porque aunque parezca muy compleja, no es compleja. Esta es la célula del túbulo proximal de la que estamos hablando. Fíjense que el sodio ingresa y por contratransporte se elimina hidrógeno, lo que les acabo de decir. El hidrógeno se une al bicarbonato para formar ácido carbónico. Y gracias a una enzima que se llama anidrasa carbónica, que es la que estoy mostrando en este momento, se va a dividir el ácido carbónico en dos, en dióxido de carbono y agua, quienes por ser pequeñitos van a pasar dentro de la célula y obviamente el dióxido de carbono se va a unir a un ion hidroxilo y gracias nuevamente a la anidrasa carbónica se va a volver a formar bicarbonato que junto con el sodio se reabsorbe en forma de bicarbonato. Esto es esencial para el manejo del metabolismo ácido-base. No quiero que se olviden esto, por favor. Y aquí está la bomba de sodio y potasio ATPasa que les estaba mostrando, cuya función es reabsorber 3 sodios y botar 2 potasios, ¿no es cierto? Para mantener el equilibrio. Este es otro esquema de célula del túbulo proximal. Luego viene el túbulo especializado, células cúbicas con un amplio ribete en cepillo, invaginaciones, se convierte de pronto en un epitelio plano. Este epitelio plano ya no tiene ribete en cepillo, ¿sí? Y tiene una sola función que es concentrar la orina. A través del asa de Henle, toda el agua se va a reabsorber directamente y por difusión simple también se va a reabsorber urea y sodio. Luego el asa de Henle se convierte otra vez en epitelio cúbico y esto se va a denominar la porción ascendente gruesa del asa de Henle. ¿Por qué se llama así? Porque está en el mismo asa de Henle. Voy a poner mi video para mostrarles algunas cosas a momentos. Bueno, tengo algunos problemas. Ya, se llama porción gruesa del asa de Henle porque el asa de Henle es así, es un asa, ¿ya? Pero la primera porción descendente es delgadita y la ascendente que se mantiene en el asa es gruesa, por eso se llama porción gruesa ascendente del asa de Henle. Estas células vuelven a ser cúbicas, pero ya no tienen un borde en cepillo, pero mantienen algunas invaginaciones. ¿Y por qué es importante? Porque participan en el transporte activo de cloro y de sodio, ¿ya? Gracias a un transportador que se llama sodio-potasio 2-cloros, cuya función es dilución o concentración de la orina. Yo voy a hacer una pregunta ahora y a ver si me responden. ¿Qué medicamento inhibe el receptor sodio cloros que acabo de mencionarles? La furosemida. Muy bien, la furosemida. Por eso tenemos a un gran medicamento que nos ayuda en muchas situaciones, ¿ya? Sobre todo cuando hay edemas, damos furosemida y la furosemida bloquea este transportador. Al bloquear sodio, potasio y 2-cloros, el sodio que no puede reabsorberse en esa porción va a arrastrar agua. Ese es el mecanismo diurético de la furosemida. Esto es importante. Vamos a seguir. Luego viene el túbulo distal, que también se llama segmento dilutor, que es la continuación de la rama gruesa ascendente del asa de Henle, de estructura muy parecida, pero este segmento tiene una función: reabsorber sodio gracias a la hormona aldosterona y secretar potasio y secretar hidrogeniones, ¿ya? Es permeable en presencia de ADH. Aquí es muy importante la presencia de ADH, ya les voy a mostrar. Luego viene otro segmento tubular que se llama túbulo colector. El túbulo colector tiene 2 tipos de células. Las células claras o principales, cuya función principal es secretar potasio. Si yo les pregunto algo en el examen, podría ser esto. No les estoy diciendo que les voy a preguntar, pero podría ser, me parece una bonita pregunta.
¿Dónde? Acá ven un esquema de célula principal y acá ven que se reabsorbe sodio por este conducto gracias a la hormona aldosterona. Ahí está clarito. Y hay unos conductos especializados para eliminar potasio. Si no se reabsorbe el sodio, no se elimina potasio. ¿Me entienden? Como se reabsorbe sodio, tiene que haber un mecanismo que reabsorba de la célula al vaso sanguíneo el sodio y esto se llama bomba sodio-potasio, la bomba sodio-potasio, ¿no es cierto? Esta es la función de la célula principal. Ya saben que el túbulo distal y el túbulo colector tienen la función de reabsorber sodio gracias a la aldosterona y eliminar potasio. Pero el túbulo colector tiene otro tipo de células que se llaman células oscuras o intercaladas. Las otras eran claras o principales. Estas oscuras o intercaladas tienen muchas funciones, pero la principal función es regular el equilibrio ácido-base gracias a la secreción de iones hidrógeno. Recuerden que en el túbulo principal se reabsorbe bicarbonato. Aquí este túbulo lo que va a hacer es eliminar hidrógenos. Ambas funciones tienen un solo objetivo, mantener un pH normal. ¿Cuál es el pH normal? ¿Quién me responde? 7.35 a 7.45. Ya, casi, está bien. No es exacto, pero está bien. Fíjense que en este receptor se elimina el hidrógeno se unirá al amoníaco para formar amonio, y esta es una forma de eliminación de iones hidrógeno. Y por otra parte, también el bicarbonato se va a dividir en agua y dióxido de carbono, esto y se va a reabsorber, ¿ya? Aquí están las principales funciones de la célula intercalada. Por lo tanto, otra pregunta que se les puede hacer es, ¿cuál es la función principal de la célula intercalada del túbulo colector? Y la respuesta será secreción de iones hidrógeno. Esta imagen me ha gustado mucho porque aquí es un resumen de lo que les he estado hablando. Fíjense, esta es una célula proximal, miles de invaginaciones y tiene un ribete en cepillo, por eso ya aquí tiene forma de cepillo y tiene todas las funciones de las que hemos hablado. Fíjense cómo cambia la rama descendente delgada del asa de Henle. Luego esta es la rama ascendente del asa de Henle que tiene pocas invaginaciones. No tiene este ribete en cepillo tan bonito. Luego vienen las células del túbulo distal, que también son cúbicas, y por último las células del túbulo colector, que son células intercaladas, que tienen mucha invaginación, y las células principales que ya no tienen invaginaciones, ¿ya? Este es un resumen. El aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular es la unión de un segmento del túbulo distal junto a las arteriolas aferente y eferente. Hay un lugar donde se unen, que es aquí se glomérulos, entra una arteria que es la aferente y sale la eferente, por aquí pasa el túbulo distal y donde se unen se especializan las células para formar el aparato yuxtaglomerular. Lo que está en el túbulo distal, toda esta parte se va a llamar mácula densa y las células de los vasos en este segmento se llamarán células especializadas yuxtamedulares. ¿Me están entendiendo? ¿Cuál es la función de todo este sistema especializado? La secreción de renina. ¿Y cuál es la función de la renina? Es convertirse en el pulmón gracias al angiotensinógeno en angiotensina 1 y en el hígado gracias a la enzima de conversión en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la sustancia con mayor poder vasoconstrictor del organismo. Es muy importante. Y obviamente la angiotensina 2 no se convierte en aldosterona, sino que estimula la secreción de aldosterona en la glándula suprarrenal. Creo que esto es importantísimo y si me están siguiendo, este sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que lo van a escuchar muchísimas veces, ya lo han debido escuchar en cardiología, lo van a escuchar en otras especialidades, es muy importante porque
A raíz de este sistema se han fabricado medicamentos antihipertensivos. Primero, los IECAS, que son inhibidores de la enzima de conversión, por lo tanto disminuye la presión porque no se forma angiotensina 2 al inhibir esta enzima, ¿verdad? Segundo, los ARA2, que son los bloqueadores de los receptores de angiotensina. En la célula van a evitar que la angiotensina 2 que se ha formado actúe y por lo tanto no va a haber hipertensión. Son dos grupos grandes de medicamentos. Los IECAS, enalapril, captopril, ramipril, lisinopril. Los ARA2, losartán, candesartán, irbesartán, olmesartán, telmisartán, entre otros. Muy bien, después de toda esta explicación de los segmentos de la nefrona, voy a hablarles ahora. Les prometo que esta clase es muy compleja, pero se las he hecho con mucho cariño para ustedes, para que me puedan entender en forma virtual de lo que se trata. Una vez habiendo hecho ese repaso anatómico histológico de los segmentos de la nefrona, ahora vamos a hablar de la formación de la orina. La orina se forma, es el resultado de el filtrado glomerular, que son más o menos 180 litros por día. Imagínense, los glomérulos cada día forman 180 litros, pero nosotros no orinamos pues 180 litros, ¿no es cierto? Si no, estaríamos como charque. Lo que pasa es que de estos 180 litros se van a reabsorber la mayoría y las sustancias que están en el líquido. Y además se van a secretar. Por lo tanto, la orina es, o excreción urinaria es la filtración más la secreción menos la reabsorción. Es una cosa muy sencilla, pero aquí va. Y este esquemita yo ya lo he hecho hace unos 2 o 3 años. Por si acaso yo he hecho todo esto, le he puesto colorcitos, he dibujado a mano esta parte de acá y todo eso, pero es bien bonito. Fíjense, síganme por favor atentos. Viene el flujo sanguíneo, que hemos dicho que es de 1000 a 1200 ml por minuto. Va a pasar por la estructura glomerular y el resultado se llama filtración glomerular. En los diferentes segmentos, sobre todo en el túbulo proximal que está con lila, se va a reabsorber una gran cantidad de agua. En el asa de Henle también y en los otros túbulos también. Pero se van a secretar otras sustancias, sobre todo en el túbulo proximal y en el túbulo colector. El resultado es la formación de orina. Fíjense qué bonito es ese esquema, ¿no? Adelante. Bueno, ¿qué es la filtración glomerular? Es el proceso por el cual algunas sustancias de la sangre pasan a través de la membrana glomerular y otras no, por eso se llama filtración. ¿Cuál es la composición? Plasma, pero sin proteínas, porque la barrera glomerular no permite el paso de proteínas por su peso molecular y por lo que es lo que les había explicado. Va a depender eso del equilibrio de las leyes de Frank-Starling, leyes de Starling se llaman estas. En este caso serían la presión hidrostática, es decir, dentro del capilar, la presión hidrostática en la cápsula de Bowman que se opone al movimiento, la presión oncótica glomerular, es decir, que va a jalar el filtrado hacia el glomérulo, y la presión oncótica en la cápsula de Bowman, ¿no? Esa es la que va a jalar hacia el glomérulo y la oncótica glomerular va a evitar la salida. Pero cuando hay un equilibrio en estos, el resultado es la filtración glomerular. Y les vuelvo a poner el esquemita que les puse antes. Fíjense que la sangre entra por, esta debe ser la arteria principal, entra por los capilares y se va formando el filtrado. Vamos a hablar ahora de la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina. La hormona antidiurética se va a formar en el hipotálamo y se va a acumular o depositar en la hipófisis posterior, ya lo saben, ¿no es cierto? O también llamada neurohipófisis. Eso quiero que me entiendan porque vamos a hablar ahora de concentración de la orina. A ver,
La osmolaridad plasmática es de 285 promedio, puede ser 280, 290. Pero fíjense que la osmolaridad urinaria es variable, desde cifras tan altas como 1200 hasta cifras tan bajas como 50. Y esto es gracias a los mecanismos de concentración y dilución de la orina. Por lo tanto, la hormona antidiurética o vasopresina capta un aumento de la osmolaridad plasmática, se libera y reabsorbe agua. Por eso se llama antidiurética, evita la diuresis, porque reabsorbe el agua. Si no hay agua en los túbulos, el paciente no orina, pues, ¿no es cierto? Y también, si disminuyera la osmolaridad plasmática, por supuesto que no se va a liberar ADH. Eso métanse en su cabeza, por favor. Esto es muy importante. Y para eso les he hecho otro esquemita que es muy bonito, que dice así: ¿qué es ósmosis? Tenemos nosotros necesariamente que casarnos con este concepto para toda la vida. Es el paso de agua. Ósmosis solo se refiere al paso de agua de menor a mayor concentración a través de una membrana semipermeable. Y fíjense qué bonito es este esquema. Es bonito porque yo lo he hecho. Este es un famoso ensayo, este es un tubo de ensayo que lo han dividido con una membrana semipermeable y en ambos lados han puesto un líquido. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros agarramos y ponemos una sustancia a un lado del tubo? Ahí está. Atentos a lo que va a pasar, por favor, miren su pantalla. Cuando tú has puesto un soluto a uno de los lados, la definición de ósmosis es el paso de agua de menor a mayor concentración. Por lo tanto, miren, pasa eso. El agua pasa donde están los solutos, porque es el paso de menor a mayor concentración. ¿Ya? Este concepto nunca se lo olviden, por favor, porque les va a servir muchísimo para cuando ya estén en una etapa de terapéutica médica en los hospitales. Muy bien. El principal mecanismo para determinar si la orina es diluida o concentrada es la liberación de ADH. ¿Cómo se forma una orina diluida? ¿Dónde se va a diluir la orina? En el segmento descendente del asa de Henle, el agua se reabsorbe. ¿Ya? Y también en el segmento dilutor, que es el segmento ascendente grueso del asa de Henle, donde la orina se diluye si no hay hormona antidiurética. ¿Me entienden? Para la dilución de la orina es suficiente la ausencia de hormona antidiurética. Yo no sé si esto está claro, pero esto tiene que estar claro, por favor. Si alguien tuviera una pregunta hasta aquí, por favor, hágala ahora. Ya, parece que no. ¿Están ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Bueno, qué bueno que estén. Me he cansado, changos. Es difícil, ¿no? Vamos a seguir, pero por ustedes vamos a seguir. Formación de orina concentrada. A ver, quiero que me entiendan bien. Esto no es fácil de entender, pero voy a tratar de hacerme entender. ¿Se acuerdan que les he dicho que el 30% de las nefronas son yuxtamedulares, es decir, que están pegadas a la médula, pero siguen en la corteza, ¿no es cierto? Para que haya orina concentrada, primero tiene que haber un intersticio hiperosmótico. Y para que haya un intersticio hiperosmótico tiene que haber un efecto multiplicador de contracorriente. Así se llama. La idea es que en un intersticio hiperosmótico, cuando se abran las acuoporinas por la ADH, el agua salga por ósmosis hacia el intersticio, porque va de menor a mayor concentración. ¿Ya? Eso es lo primero.
para que haya orina concentrada debe haber un intersticio hiperosmótico y el riñón es el único órgano en el cuerpo que tiene esta capacidad de tener un espacio intersticial hiperosmótico. No hay otro órgano que haga esto. Muy bien, y segundo, por supuesto, tiene que haber liberarse ADH para que abra los conductos que van a transportar el agua, se llaman acuoporinas, ¿ya? Fíjense, acá este es el glomérulo, este es el túbulo proximal, y fíjense que las sustancias que se van reabsorbiendo, muchas vuelven a los vasos sanguíneos, pero otras se quedan en el intersticio, y por eso son profundos. Los glomérulos están en la corteza, pero en la médula están los túbulos y en los túbulos por fuera van saliendo las sustancias y van volviendo y van volviendo. Por eso se van quedando en el intersticio y se vuelve un intersticio hiperosmótico. Si no hubiera este intersticio hiperosmótico, el agua no podría salir al intersticio porque no habría un efecto de ósmosis. No sé si me han entendido, espero que sí. Al final vamos a hacer una rondita de preguntas, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hablar de la aldosterona. Ya voy a acabar, les estoy dando las cosas más importantes. La aldosterona reabsorbe el sodio en el túbulo distal y en el túbulo colector. En ausencia de aldosterona se pierde todo el sodio por los túbulos. Por lo tanto, la aldosterona es súper importante, ¿ya? Y fíjense que si nosotros vamos como tratamiento antihipertensivo y ECAS o ARA2, la angiotensina 2 no sería el estimulante principal de la formación de aldosterona. ¿Ya? ¿Qué factores, aparte de la angiotensina 2 que está acá, se estimulan la secreción de aldosterona? El potasio elevado y la disminución del sodio en líquido extracelular. Bueno, esto se llama regulación del volumen sanguíneo. A pesar de grandes variaciones en la presión arterial, esto se llama autorregulación. El volumen sanguíneo prácticamente no va a cambiar. ¿Qué pasa si aumenta el volumen sanguíneo? Aumenta el gasto cardíaco y aumentará la presión arterial. Esto es obvio, porque la presión arterial es volumen dependiente. No se olviden de eso nunca. Si aumenta la presión arterial, aumenta el volumen de orina, por lo tanto aumenta la diuresis y natriuresis. Este fenómeno se llama diuresis y natriuresis de presión. Por lo tanto, si disminuye, o sea, si pasa lo contrario, la presión arterial, la orina es casi nula. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros vemos un paciente que está en mal estado y que no orina, es probablemente porque su presión está baja. Y eso es lo que pasa en los pacientes que entran en shock. Ahora, con esta pandemia del COVID, los pacientes que llegan a terapia intensiva hacen falla renal porque entran en shock séptico, por infecciones sobreagregadas, por el distrés respiratorio, por la falla cardíaca, por lo que quieran. Entran en shock séptico, disminuye la presión y los pacientes no orinan. Por lo tanto, muchos pacientes que están en terapia intensiva, ya sea por el COVID-19 o por otra causa, van a tener oliguria como primera manifestación del shock. Los factores nerviosos y hormonales. No se olviden que en las carótidas y en el arco aórtico hay vasoreceptores. Cuando se dilatan las arterias, estos vasoreceptores aumentan la diuresis porque se supone que el volumen ha aumentado. Y esto va a estimular el factor natriurético auricular que se libera cuando se distienden las aurículas, ¿no es cierto? Este efecto es temporal solamente, pero aumenta la diuresis y natriuresis en situaciones de hipervolemia. Muy bien. Aquí están los vasoreceptores, que están cerquita del nervio vago, aquí están en la carótida y en el arco aórtico. Ya para terminar, vamos a hablar de los factores nerviosos y hormonales. Simplemente recordarles que la aldosterona es muy importante porque reabsorbe sodio en el túbulo distal. Y obviamente el sodio, cada molécula de sodio puede llevar 4 moléculas de agua, por lo tanto, indirectamente la aldosterona también reabsorbe agua. Y la otra es la hormona antidiurética, que ya hemos dicho que va a aumentar, cuando aumenta el volumen sanguíneo, va a aumentar la presión arterial y obviamente va a aumentar la diuresis y esto va a liberar hormona antidiurética. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento.
¿Están ahí?